Vigil, profesora de farmacología, y vamos a iniciar con la clase de neuroestimulantes. La manera de recordar, tenemos que anatómicamente, ¿no?, para fines didácticos nada más, nuestro sistema nervioso está subdividido en el sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo contamos con los sistemas, el sistema neurovegetativo simpático y el neurovegetativo parasimpático, ¿no? Y del sistema nervioso somático, los nervios craneales y los nervios raquídeos. Recordemos nosotros que la neurotransmisión está a cargo de sustancias, ¿no?, que se liberan a nivel de las terminaciones nerviosas y que van a producir el efecto clínico, digamos, de la estimulación eléctrica. Entonces tenemos también en el sistema nervioso central, en el encéfalo, varias áreas, ¿no?, donde a nivel córtico subcortical se integran las funciones cerebrales superiores, ¿no?, destacando, por ejemplo, en esta clase de neuroestimulante, nosotros tenemos que ver con el área prefrontal, ¿no?, va a estar estimulada por algunos psicoestimulantes, el área temporal, sobre todo. Entonces, los neurotransmisores, nosotros los podemos clasificar en neurotransmisores inhibitorios y excitatorios, ¿no? Recordemos que los neurotransmisores inhibitorios son la glicina, el ácido gamma-aminobutírico y la encefalina. Por ejemplo, tenemos un estimulante predominantemente medular, que es la estricnina, que va a inhibir al neurotransmisor inhibitorio glicina y de esa manera, ¿no?, va a producir convulsiones. Vamos a ver su mecanismo de acción más adelante cuando nos toque desarrollar sobre la estricnina. Dentro de los estimulantes excitatorios tenemos la sustancia P, la neurotensina, la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, la serotonina, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Entonces, muchos de los fármacos que provocan aumento de las acciones farmacológicas en el sistema nervioso central actúan a nivel de neurotransmisores, produciendo excitación o activación de los neurotransmisores excitatorios, ¿no?, o pueden también activar a nivel de los canales iónicos, ¿no? Entonces, los neuroestimulantes, desde el punto de vista de la definición, son los fármacos que a dosis terapéutica van a incrementar la actividad del sistema nervioso central y que fundamentalmente su mecanismo de acción se va a dar lugar a nivel de los receptores tipo canal iónico, ¿no? Pueden actuar a nivel de los receptores de cloro, de sodio, de calcio, de potasio. Estos fármacos nos van a inducir a un estado de hiperalerta y también de hiperactividad, ¿no? Ahora, el uso prolongado de muchas de estas sustancias, porque algunos son psicofármacos y a otros son drogas, va a provocar una alteración en el comportamiento, ¿no? El sujeto, que luego de una administración prolongada de estas sustancias o consumo de estas drogas estimulantes, va a desarrollar trastornos del comportamiento caracterizados por irritabilidad y trastornos de la personalidad, convirtiéndose en un sujeto agresivo. Los neurotransmisores, los neuroestimulantes pueden producir cambios tanto físicos como mentales, ¿no?, y que van a afectar la conducta moral y social del sujeto. Por ejemplo, aquellas personas que consumen psicodislépticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la marihuana, la mescalina, ¿no?, van a alterar su personalidad, desarrollar trastornos del pensamiento, alteraciones de la personalidad y van a cambiar su conducta, ¿no?, cambiando sus patrones a los que estamos acostumbrados, patrones dentro de la moralidad, ¿no?, para mantener un desempeño social adecuado. Muchos de estos neuroestimulantes a dosis elevadas pueden provocar convulsiones. Entonces,
Por ejemplo, los estimulantes analépticos, que son los estimulantes vulvares o los estimulantes medulares, a altas dosis pueden provocar convulsiones, ¿no? Son sustancias convulsivantes. Ahora, el abuso, ¿no? O la sobredosis, el abuso crónico o la sobredosis pueden dar lugar a la muerte. Los neuroestimulantes pueden producirse tanto de origen natural como sintético, ¿no? Por ejemplo, algunos que son productos de algunas drogas son productos de sustancias biológicas de origen natural. Los vamos a ir viendo poco a poco. Tienen algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, parte de los psicoestimulantes tenemos a los antidepresivos, pero ustedes los antidepresivos los van a desarrollar en un capítulo aparte, una clase para antidepresivos, porque es muy importante. En nuestra sociedad hay alto índice de depresión, ¿no? Más en esta pandemia hay una elevada frecuencia e incidencia de depresión. Entonces, los antidepresivos, entonces sí nos van a servir para el manejo del paciente que tiene un ánimo bajo, ¿no? Que está con un estado de hipoactividad. Entonces, aquí sí es beneficioso la acción de los antidepresivos porque van a aumentar el estado de ánimo, mantener el estado de alerta, disminuye la sensación de fatiga, ¿no? Mejora la atención y la concentración y permite pues que el paciente pueda tener un desempeño adecuado dentro de las actividades diarias de la vida. También son muy útiles estos psicoestimulantes en el manejo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Una patología que se estudia mucho en la infancia, pero muchos sujetos adultos también pueden tener déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, también el uso de estos psicofármacos también son beneficiosos, ¿no? Entonces, los neuroestimulantes se pueden clasificar de acuerdo al área anatómica donde actúen, ¿no? Entonces tenemos psicofármacos que actúan a nivel de la corteza, otros que pueden actuar a nivel del bulbo raquídeo, otros que pueden actuar a nivel de la médula espinal. Por su mecanismo de acción también es otra clasificación, ¿no? Aceptada. Y por su potencia neuroestimulante. Entonces, los que actúan sobre el cerebro se denominan psicotrópicos. Los estimulantes vulvares los denominamos analépticos y los estimulantes espinales también se le conoce como convulsivantes. Recordando que a sobredosis, tanto los estimulantes cerebrales como vulvares también pueden ser convulsivantes, ¿no? Ahora, es esa dosis terapéutica que pueden tener predominancia en los centros nerviosos según esta clasificación, pero altas dosis pueden estimular todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, los estimulantes medulares, los vulvares, los corticales, los psicotrópicos y los estimulantes reflejos. Ahora, por su mecanismo de acción, ¿no? La mayoría son de acción específica, se unen a receptores específicos, como los psicofármacos y los psicodilépticos y algunos neuroestimulantes de acción general que son muy pocos. Y según su potencia, ¿no? Tenemos los estimulantes menores, como las bebidas santínicas, como la teobromina que se encuentra en el cacao, la teofilina que se encuentra en las hojas del té, y la cafeína que se encuentra en la planta del café, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos necesidad de mejorar nuestro estado de atención, de concentración, queremos estudiar para un examen y es bien conocido pues que nos podemos tomar un par de tazas de café cargado y vamos a mejorar nuestras funciones de atención, de concentración, de memoria, del cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, y tenemos aquellos estimulantes mayores que son sustancias ya, algunos son fármacos como el metilfenidato, otros derivados de las anfetaminas. Tenemos estimulantes psíquicos como la cocaína, ¿no? Las anfetaminas y la estricnina. Estricnina que sabemos que es un estimulante medular. Muy bien, entonces dentro de los estimulantes cerebrales tenemos a
a la cocaína, que lo vamos a desarrollar. La cocaína, que originalmente es de origen natural y se extrae de las hojas de la coca. Se comenzó a utilizar como un anestésico local, pero también conocemos mucho sus propiedades psicotrópicas, ¿no? Ahora su uso está proscrito porque muchos de los derivados de la cocaína son considerados drogas que provocan farmacodependencia. Después tenemos, dentro de los estimulantes cerebrales, las metilsantinas que hemos visto, ¿no? Las bebidas santínicas, las anfetaminas. Después tenemos las aminas despertadoras y los anorexígenos. Dentro del segundo grupo, ¿no?, de los antidepresivos, que también se les denomina timoanalépticos, y como les repito, los van a desarrollar en clase aparte. Y aquí tenemos en tercer lugar de los estimulantes cerebrales, los alucinógenos, los psicodislépticos, ¿no?, donde están todas las drogas como la mescalina, la marihuana, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, dentro de los neuroestimulantes vulvares tenemos la picrotoxina, ¿no?, que va a provocar incremento de todos los neuroestimulantes vulvares, van a aumentar la actividad del centro respiratorio, del centro vasomotor que se ubica en el bulbo raquídeo. Por ejemplo, la picrotoxina, que es un estimulante respiratorio, va a actuar bloqueando los canales de cloro que son activados por el GABA. Entonces ya sabemos que el GABA es el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Entonces, al bloquear la picrotoxina, los canales de cloro que activa el GABA, van a producir una estimulación del centro respiratorio y del centro vasomotor. El pentilentretrazol. Este es un estimulante vulvar que a dosis altas puede también provocar estimulación cortical. Se utiliza mucho en modelos animales para producir acción convulsivante, muy semejante a la epilepsia tipo Grand Mal, ¿no? Entonces, antes hacíamos prácticas en farmacología con perros y inducíamos epilepsia de origen cortical utilizando el pentilentretrazol a altas dosis. En la actualidad, ya hace algunos años, la Sociedad Protectora de Animales ya prohibió el uso de esos animales como animales, los perros, como animales de experimentación. Entonces ya no podíamos hacer estos modelos animales con el pentilentretrazol. Utilizábamos ratas, pero las ratas son muy agresivas, ¿no? Entonces, de todas maneras, había que tener muchísimo más cuidado en las prácticas de experimentación que hacíamos cuando teníamos la educación presencial. Y la niquetamida es otro estimulante vulvar, su nombre comercial es la coramina, que se utiliza básicamente como estimulante respiratorio, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, también en el mal de altura, como el soroche. Y dentro de los neuroestimulantes medulares tenemos a la estrimina. La estrimina, que también se utiliza mucho en modelos experimentales animales para desarrollar convulsiones de origen medular. Entonces, la estrimina nos servía mucho para demostrar los efectos de los fármacos, ¿no? Por ejemplo, utilizamos la estrimina en las prácticas para asociarla a diferentes vehículos y ver cómo se producía la muerte de los animales luego de combinar la estrimina con adrenalina, con agua destilada o con gelatina, ¿no? Y se veía muy bien las fases de la intoxicación por estrimina, la fase de hiperreflexia, la fase convulsivante, la fase de parálisis respiratoria y la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque le poníamos en los animales de experimentación, le poníamos la estrimina a dosis convulsivante, a dosis letal. Muy bien, entonces desarrollemos un poco más detenidamente los estimulantes psíquicos o psicomotores, ¿no?, que provocan fundamentalmente incremento de la actividad mental y también la actividad motora. Entonces comprenden, como les vuelvo a repetir, a la cocaína, ¿no?, que es una sustancia de carácter adictivo y que está proscrito como fármaco. Las bebidas santínicas, que son derivados de las metilsantinas, ¿no?, pero algunos lo utilizamos como fármacos, ¿no?, como la cafeína. La cafeína nosotros la podemos tener en la bebida como el café, la teofilina también dentro del té, pero también tenemos
sustancias farmacológicas para poder producir estimulación, sobre todo en los recién nacidos prematuros, ¿no? Usamos la cafeína, la teofilina como estimulantes respiratorios. La teobromina se encuentra en el cacao. Tenemos las aminas despertadoras y que tienen capacidad anorexígena, es decir, bloquean el apetito. Se utilizan como sustancias para bajar de peso. Entonces aquí tenemos, dentro de las aminas despertadoras, tenemos a las anfetaminas y sus derivados como la metanfetamina y el metilfenidato, que se utiliza mucho el metilfenidato en el manejo de los pacientes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y la flenfuramina, que fundamentalmente se utiliza como un fármaco para el control de la obesidad, ¿no? Produce disminución del apetito, nombre comercial Ponderal. Bien, entonces la cocaína es de origen natural, se obtiene de las hojas, químicamente es la benzoilmetileconina. Procede de un arbusto que es el arbusto del eritroxilón coca. Sabemos que hay plantaciones de coca en todas las áreas de nuestro país, es un gran productor de coca, sobre todo en la zona del Brain, ¿no? Bueno, entonces las hojas de coca sometidas a diferentes procesos de elaboración química van a dar lugar a distintos derivados como el clorhidrato de cocaína, el sulfato de cocaína y la cocaína base, ¿no? Entonces el clorhidrato de cocaína también es una sal que tiene mucho efecto anestésico local, pero dado que su consumo produce adicción, ya también está proscrito como anestésico local, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué la cocaína? Todos ustedes saben, sobre todo el clorhidrato de cocaína y el sulfato de cocaína, tienden a producir adicción. Son drogas de alto costo, de acuerdo al grado de pureza con que se sintetizan, ¿no? Entonces, generalmente los adictos, los cocainómanos o adictos al consumo de la cocaína, es porque quieren conseguir efectos psicológicos que les provoquen bastante beneficio personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque produce un efecto a nivel del sistema de la recompensa, provocando un reforzamiento positivo, ¿no? Entonces, también por el mismo mecanismo de acción, la cocaína va a producir dependencia psíquica. Entonces, el paciente va a sentir mucha angustia cuando no consume la coca. ¿Cuáles son los efectos fundamentales que produce el consumo agudo de coca? Produce euforia, ¿no? El paciente se vuelve con muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Provoca excitación, aumento de la sociabilidad, hiperactividad, aumenta también la capacidad de trabajo, el rendimiento físico, el rendimiento intelectual, provoca mayor locuacidad, ¿ya? Los procesos mentales se producen mucho más rápido. También tiene un efecto de que aumenta el deseo sexual. Dentro de los efectos fisiológicos, produce disminución de la fatiga, también disminuye el apetito, disminuye el sueño, el paciente se siente mucho en estado de hiperalerta, pero también puede provocar taquicardia y aumento de la presión arterial, eso por estimulación simpática. El principal mecanismo de acción de la cocaína es que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, ¿no? A nivel de los receptores serotoninérgicos, es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina a nivel de los receptores adrenérgicos y también inhibe la recaptación de la dopamina a nivel de los receptores dopaminérgicos. ¿Y cómo hace? Media la funcionalidad de los neurotransmisores, se comporta como un ligando de transportador de catecolaminas exógenas, ¿no? Vamos a ver que la cocaína va a inhibir la acción de las proteínas transportadoras de dopamina, de adrenalina y de serotonina, ¿no? Entonces, de tal manera que estas sustancias
quedan como flotando en el espacio sináptico, en el espacio intersináptico, sin poder acceder al interior de la neurona, porque normalmente estas sustancias caen, actúan a nivel de sus receptores y son recaptadas por la neurona de la terminación posináptica. Pero sí, produce bloqueo de las proteínas transportadoras, que es lo que va a producir un incremento de las moléculas, ¿no?, de estos neurotransmisores a nivel del espacio sináptico. Y esto va a generar activación de los circuitos cerebrales de recompensa mesolímbica, ¿no? Entonces, de esta manera, el centro de recompensa se siente muy fortalecido, ¿ya? Y el paciente por eso tiene muchos deseos de consumir la coca, porque se siente bastante bien, ¿no? Se siente muy como respaldado anímicamente, ¿ya? Siente esa sensación de que es una persona capaz de hacer todo, capaz. ¿Por qué? Porque vence su cansancio físico, le produce un estado de estimulación mental, le alerta, incluso tiene mayor memoria, mayor capacidad mayor de expresión verbal, ¿no? Se vuelve muy locuaz, se vuelve muy dinámico, no se cansa, aumenta su capacidad de trabajo. Y también el aumento de esta activación, digamos, una activación permanente de los circuitos cerebrales a nivel de los centros de la recompensa mesolímbicos, es lo que explica la adicción que produce, ¿no? Entonces, es una droga que produce dependencia psíquica y adicción. El sujeto se vuelve adicto, cada vez requiere mayor consumo de la cocaína. Ese es el consumo crónico, entonces produce adicción. Y desde el consumo agudo puede provocar dependencia psíquica, ¿no? Además de que inhibe, ¿no?, como hemos visto, ¿no?, inhibe la recaptación de la serotonina, de la dopamina y de la adrenalina, y que de eso hace que se mantengan esos circuitos cerebrales completamente activados. Entonces también va a producir su siguiente mecanismo de acción, que es que provoca una liberación continua de la dopamina, y eso hace que también aumenten las cantidades a nivel del espacio sináptico, ¿no? Y entonces el neurotransmisor encuentra copados de moléculas de dopamina a nivel de los receptores dopaminérgicos, entonces saltan a otras células, ¿no? A las células contiguas, ocupan los receptores, entonces produce que se va a magnificar el efecto. De esta manera se estimula el centro de refuerzo del cerebro, produciendo mayor seguridad en sí mismo, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, pues esta es una terminación sináptica, ¿no? Tenemos que los neurotransmisores están aquí en forma de vesículas sinápticas, ¿no?, encapsulados ante un estímulo. Un estímulo va a liberar las sustancias para ir a la neurona postsináptica, o al órgano efector, perdón, y aquí están los receptores dopaminérgicos. Estamos viendo el mecanismo de la dopamina, ¿no? Entonces, normalmente ejerce su efecto a nivel de receptores dopaminérgico y regresan al espacio sináptico, y a través de las proteínas transportadoras regresan, como vemos acá, regresan a la neurona, y otra vez pueden estar formando parte de las moléculas libres, o luego forman pools, ¿no?, como lo vemos acá, pools de dopamina. Entonces, pero cuando se utiliza la cocaína, la proteína transportadora es bloqueada por la cocaína, ¿no? Entonces no hay, y por eso es que se permanece mayor número de moléculas a nivel del espacio sináptico, y esas obviamente vuelven a acopar los receptores dopaminérgicos. Igual mecanismo sucede con la serotonina y la adrenalina, ¿no? Puede ser a nivel de las neuronas receptoras o también de los órganos efectores. El consumo crónico, ¿no?, puede seguir produciendo estas manifestaciones de confort para el sujeto, pero también le va a provocar a mediano y a largo plazo trastornos psíquicos, ¿no? Estos trastornos psíquicos son muy similares a los que provocan las anfetaminas, ¿no? Entonces pueden sentir ideas paranoides,
¿qué quiere ser una idea paranoide? Un sujeto paranoide es aquel que piensa que todo el mundo le quiere hacer daño, lo persigue. Entonces las ideas paranoides pueden ser como que lo persiguen, como que le hablan, como que le dicen que haga cosas malas, ¿no? Por ejemplo, una idea paranoide puede ser que alguien escucha voces y que le dice atácalo, agrédelo, mátalo. Entonces, muchos de los pacientes adictos que están bajo efectos de la cocaína pueden producir crímenes, ¿no? Y luego que pasa el efecto de la droga, comentan que escuchaban voces que le decían que lo ataque, que lo mate, ¿no? Que lo empuje, etc. O también puede tener un efecto de rebote y puede provocar depresión, ¿no? Aparte que la suspensión del consumo va a provocar trastornos porque le va a provocar, porque produce dependencia psíquica, ¿no? Entonces puede provocar también depresión. Y la dependencia psíquica es una de las más difíciles de controlar, ¿no? La dependencia psíquica en la cocaína. La supresión del consumo crónico da lugar a un fenómeno de rebote que se caracteriza, pues, como les estoy mencionando, por somnolencia, depresión e irritabilidad. Entonces hay que, en realidad, para lograr que el paciente cocainómano deje la adicción, el tratamiento es bien prolongado y tienden a recaer. ¿Por qué? Porque se da en sujetos con una personalidad muy lábil, emocionalmente lábil, pasivo dependiente, ¿no? La cocaína también tiene efectos a otros, aparte de que tiene efectos sobre el cerebro, sobre la estimulación psicoestimulante, también puede provocar a nivel del sistema cardiovascular, va a provocar taquicardia y aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, el paciente puede volver hipertenso. También puede provocar aumento de la temperatura corporal, provocando hiperpirexia. O sea, el paciente que llega con intoxicación aguda de cocaína, ustedes lo pueden reconocer porque llega con manifestaciones. La cocaína también impide la recaptación de la adrenalina, entonces muchas de las manifestaciones van a ser como activación del sistema adrenérgico, ¿no? Va a llegar con pupilas dilatadas, con hipertensión, con taquicardia, puede también tener ciarrea, ¿no? Hiperpirexia, o sea, aumento de la temperatura. Y como les digo, a nivel del sistema nervioso periférico también tenía efectos de producir bloqueo de la sensibilidad, es decir, anestesia local. Muy bien, entonces el otro gran grupo tenemos las bebidas y los derivados de las metilxantinas, que también actúan fundamentalmente sobre la corteza cerebral, van a producir también estimulación de las funciones psíquicas y producen aumento de la secreción de noradrenalina, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cafeína básicamente se obtiene de la planta del café, pero también hay en menores concentraciones cafeína en las hojas del té, del cacao y también ustedes habrán visto que dentro de la constitución química de las bebidas gaseosas tipo cola, también contienen ciertas cantidades de cafeína. Entonces, por eso es que los niños, cuando iban a las fiestitas de cumpleaños de sus compañeros, o tenían un lonche en su casa, ¿no? Tomaban gaseosas, no dormían hasta tarde. ¿Por qué? Porque estas bebidas gaseosas contienen cafeína. La teofilina, aparte de ser, se obtiene de las hojas del té y que está como parte de una bebida santínica, también se utiliza la teofilina y sus derivados como un fármaco, ¿no? Se utilizó mucho en el manejo del asma bronquial durante muchos años, pero por sus reacciones adversas medicamentosas que podían provocar incluso la muerte, se dejó de utilizar. A pequeñas dosis se utiliza como estimulante respiratorio en los recién nacidos prematuros. La teobromina, que se obtiene de las hojas del cacao, y se utiliza pues ese efecto también de estimulación, no tanto como la cafeína o el té, pero también provoca un estado de hiperestimulación, ¿no? No tan marcado. Por ejemplo, si se toman un café junto con un chocolate y luego una taza de té, obviamente se van a tener más despiertos, ¿no?
pero un chocolate de los que realmente son chocolates de cacao, porque la mayoría son de los denominados chocolates que son de bajo costo, esos no tienen casi nada de cacao. Son más que nada colorantes con azúcar. Muy bien, y saborizantes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las metilxantinas? Es que se unen, estos son inhibidores de una enzima que se denomina la fosfodiesterasa. ¿Y cómo hacen para inhibir a la fosfodiesterasa? Se unen a los receptores A1, A2A, A2B y A3, ¿no? Y de esta manera actúan como antagonistas competitivos, ¿no? de los receptores de adenosina. Entonces, al producir una inhibición de la fosfodiesterasa, va a dar lugar a un aumento de las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y de GMP cíclico, ¿no? De esta manera se van a activar los canales de potasio y van a inhibir los canales de calcio, de tipo N. Entonces, el mecanismo de acción de estas metilxantinas es provocar la activación de los canales de potasio y bloquear los canales de calcio tipo N, ¿no? Entonces, en el cerebro, los receptores de adenosina están acoplados a la proteína G y van a inhibir la liberación de numerosos neurotransmisores, ¿no? Como el GABA, ¿no? Que es un neurotransmisor inhibitorio, la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, la noradrenalina y la serotonina, que esos son neurotransmisores excitatorios, ¿no? Entonces, de esta manera, estas bebidas derivadas metilxantínicas van a producir un estado también de hiperalerta y de aumento, pero pequeñito nomás, de las actividades de las funciones cerebrales, ¿no? La adenosina, como sabemos, tiene como función básica iniciar una serie de reacciones bioquímicas que van a provocar la ralentización de las funciones neuronales. En consecuencia, van a provocar sueño. Entonces, si nosotros vamos a inhibir a la enzima fosfodiesterasa y de esta manera se bloquea la adenosina, entonces al inhibir la adenosina se le va a tener que hay mayor excitabilidad a nivel de los centros nerviosos cerebrales. Por eso es que se produce estado de hiperalerta, ¿no? Se le quita el sueño. Muy bien, aparte de que es un estimulante psíquico, las bebidas xantínicas y los fármacos derivados de las metilxantinas, también en el cerebro mejora la atención, la concentración, ayudando a mejorar el procesamiento mental, ¿no? Y eso ustedes lo pueden haber comprobado probablemente cuando toman café y café del bueno, cargado, para mejorar su rendimiento intelectual cuando quieren estudiar apresuradamente para el examen que se acerca, ¿cierto? Además, en el cerebro se produce una vasoconstricción cerebral y esto va a disminuir la cefalea y muchas personas toman su medicamento, su fármaco antimigrañoso junto con una taza de café, ¿no? Igualmente, alguien que le duele la cabeza sabe que toma su analgésico, que puede ser paracetamol, con una taza de café, y el alivio de la cefalea y de la migraña van a ser mucho más rápido, ¿no? Porque va a producir vasoconstricción cerebral y parte del componente del dolor, tanto de la migraña como de otras cefaleas, se producen por vasodilatación de las venas, ¿no? Cerebrales. A nivel del bulbo, son estimulantes del centro respiratorio y vasomotor, ¿no? Como les dije, en recién nacidos prematuros, por inmadurez del sistema nervioso central, se pueden producir apneas. Entonces, la teofilina, la cafeína se pueden utilizar como estimulantes del centro respiratorio y también del centro vasomotor. En el corazón, sobre todo, la teofilina es un estimulante de las funciones sinotrópicas, cronotrópicas, ¿no? De las funciones del corazón. Entonces, por eso es que la teofilina que les mencionaba hace un momento, que se utilizaba para el manejo del asma bronquial porque tiene un efecto broncodilatador potente, producía muertes por arritmias, ¿no? Porque es un estimulante de la fibra miocárdica. Entonces producía taquicardia, arritmias, ¿no? Inducía bloqueos, entonces por eso provocaba muerte súbita. Se dejó de utilizar en el manejo del asma bronquial.
A nivel de los bronquios produce es muy buen broncodilatador porque relaja el músculo liso bronquial, ¿no? ¿Y cómo lo relaja? Porque tiene ese es un efecto adrenérgico, ¿no? A nivel de los receptores adrenérgicos del músculo liso bronquial. A nivel del estómago va a incrementar la secreción gástrica, a nivel del intestino aumenta el tono intestinal, a nivel renal incrementa la diuresis, ¿no? Quien no sabe que tomó una taza de cafecito de té y luego tiene que ir prontamente al baño porque ha incrementado la diuresis, ¿no? A ver, la cafeína provoca una dependencia tipo habituación, ¿no? Entonces, aquella persona que se habitúa a consumir su taza diaria de café a media mañana o a media tarde, siempre va a requerir, ¿no? Si no toma su café por alguna razón, se siente como que algo le falta, ¿no? O viene el efecto de somnolencia, de desgano, porque su organismo se ha habituado, ¿no? Se ha habituado a consumir café. Entonces, esa es la dependencia que provoca, tipo habituación. Pero también puede desarrollar tolerancia, o sea, si la persona se siente bien con una tacita de café a media mañana y se mantiene despierto todo el día, con el tiempo va a desarrollar tolerancia. Es decir, que para conseguir el mismo efecto va a requerir mayor dosis de café. Entonces ya no solamente se conforma con una taza a media mañana, sino de repente también requiere su taza en la tarde y su taza de café en la noche para sentirse bien, ¿no? Pueda desarrollar sus actividades. Entonces eso me pasa a veces a mí, que en la oficina tengo mucho trabajo, entonces tomo mi taza de café en la mañana, llego en la tarde y ya me siento cansada, tengo que tomar otra taza de café. Y en la noche a veces no puedo dormir porque sigo manteniéndome en estado de hiperalergia, ¿no? Entonces, el síndrome de supresión leve, ¿no? Es eso, ¿no? La fatiga, la sedación, la somnolencia. Una taza normal de café, pero es café pasado, ¿no? Tiene de 50 a 150 miligramos de cafeína. Y miren, las bebidas cola, todas las colas, sobre todo las colas oscuras, que contienen cafeína de 35 a 55 miligramos por una taza de 250 centímetros, ¿no? Y el café descafeinado también puede producir mayor secreción gástrica, ¿no? Incluso más que el café que no es descafeinado. Entonces, concluimos en que la cocaína produce dependencia psíquica, ¿no? Y produce un síndrome de abstinencia con la supresión. Que las bebidas metilxantínicas provocan una dependencia tipo habituación, ¿no? La supresión brusca provoca sedación, somnolencia, fatiga, ¿no? Entonces, bebidas de té, café y cacao provocan dependencia de tipo habituación. En las personas susceptibles, ¿no? El consumo excesivo de las bebidas antínicas puede provocar inquietud, insomnio, excitación, temblores. Y quien no sé, de repente alguno de ustedes se tomó 3, 4 tazas de café porque pasaba el efecto del café y no habían terminado de estudiar. Y al día siguiente, a la hora del examen, les tiembla las manos, están con taquicardia, ¿no? No tiene, incluso les va bien en el examen porque mejora de todas maneras el rendimiento intelectual. Y llegan a su casa y no pueden dormir, ¿no? Ya no tienen que estudiar, ya dieron el examen, salieron bien y están con esta sensación de inquietud, ¿no? De inquietud motora, psíquica, y no pueden conciliar el sueño. En el aparato digestivo puede provocar, porque aumenta la secreción gástrica, ¿no? De ácido clorhídrico y pepsina, puede provocar gastritis, y en los pacientes que tienen algún daño, una úlcera péptica, también pueden reactivar la lesión, ¿no? A nivel cardiovascular, provocan taquicardia, palpitaciones en personas susceptibles, también extrasístoles. Por eso que aquellas personas que por alguna razón han presentado extrasístoles, se les prohíbe el consumo de café, de té, de cacao. Muy bien. Entonces hemos visto la cocaína, los derivados de las metilxantinas, que también, aparte de que están dentro de las bebidas antínicas, también se utilizan como fármacos, ¿no?
sobre todo como estimulantes respiratorios. Ahora vamos a ver a las aminas despertadoras, donde tenemos las anfetaminas y sus derivados, ¿no? Y también los agentes anorexígenos. Entonces, dentro de las anfetaminas, aquí la metanfetamina, la estanfetamina, esas ya no se usan por lo que provocan también, se ha descrito que con el consumo crónico, antes se trataba a los pacientes con estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes universitarios utilizaban mucho, no eran fármacos prohibidos, pero ahora sí ya son de prescripción controlada, ¿no? Entonces, el que más se utiliza para el manejo de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad es el metilfenidato, ¿no? Que es de todas maneras de este grupo que ofrece más ventajas para el control de estos pacientes que tienen déficit de atención e hiperactividad. Entonces provocan estimulación del sistema nervioso central predominantemente a nivel cortical, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes que tienen déficit de atención? Como les digo, se presenta desde la primera infancia. Es falta de regulación de neurotransmisores, sobre todo del área dopaminérgica, ¿no? Entonces son niños que son desatentos, que son inquietos, que todo el mundo les llama la atención, a la final les desarrollan baja autoestima, que tienen, por lo que no pueden estar atentos, suelen tener bajo rendimiento intelectual, a pesar de que pueden ser muy inteligentes, ¿no? Entonces, regulando su actividad dopaminérgica, se puede conseguir buenos resultados, ¿no? Mejora el rendimiento escolar, mejora la atención, mejora la concentración. ¿Ya? Entonces se pueden mantener tranquilos en la clase porque son los niños que todo el mundo, que nadie los quiere, ningún profesor los quiere, los botan de la clase, los suspenden, los expulsan, porque tienen dificultades para obedecer órdenes, para mantener el orden, para ser disciplinados, para respetar filas, etcétera, ¿no? Pues lo que son niños que a las finales, como si fueran niños problema, entre comillas, suelen tener trastornos de comportamiento probablemente inducidos por el entorno social, ¿no? Sobre todo de la familia o de la escuela. Muy bien, el uso de los anorexígenos. Se utiliza con pinzas, digamos, en el manejo de la obesidad mórbida para contribuir a bajar de peso. Aquí tenemos la flenfuramina y la fenilpropanolamina, ¿no? Su mecanismo de acción es también a nivel del sistema dopaminérgico, bloqueando el centro del apetito. Las anfetaminas. Entonces, las anfetaminas, como les digo, ya se utilizan poco, ¿no? Son aminas simpático-miméticas. Sabemos que a ustedes ya se les habrá explicado que las sustancias simpáticas son aquellas que producen su efecto adrenérgico cuando actúan directamente a nivel de los receptores adrenérgicos, ¿no? Y las sustancias simpático-miméticas son aquellas sustancias que van a producir efectos similares, ¿no? Mimetizan a las sustancias adrenérgicas, pero su mecanismo de acción puede ser diferente, ¿no? En este caso, las anfetaminas son bloqueadores de la recaptación de catecolaminas, ¿ya? Por eso su efecto es simpático-mimético. No es un efecto simpático, no es un efecto adrenérgico, ¿no? Sino es un efecto simpático-mimético. Es decir, simula los efectos adrenérgicos. Porque su composición química estructural es semejante a la adrenalina, ¿no? Las sustancias más utilizadas de este grupo tenemos la dextroanfetamina, ¿no? Y el sulfato de anfetamina racémica, que es la bencedrina. Estas anfetaminas tienen una historia larga, ¿no? Desde el siglo XIX se utilizan, fueron sintetizadas por el químico edeleano, ¿no? Derivadas de la efedrina, y a este compuesto se le llamó fenilisopropylamina, que es también un constituyente de algunos fármacos antitusígenos, ¿no? En 1920, así se fueron descubriendo muchas propiedades, ¿no? Se buscan para una cosa, pero también se van estudiando qué otros efectos secundarios o colaterales puedan tener. Entonces, su uso médico experimental descubrió que también combatían la fatiga, incrementan el estado de alerta, ¿no? Sobre todo a nivel de las milicias. Entonces, se utilizaba, pues, sobre todo para mejorar el rendimiento físico e intelectual.
casi 50 años después o 60 años después, en 1954, ya se identificó la molécula de metilfenidato, ¿no? El nombre comercial de origen es el Ritalin. En ese entonces el metilfenidato era un fármaco de acción corta, ahora ya pueden venir con cubiertas recubiertas, las tabletas son recubiertas para tener acción más prolongada y que puedan favorecer la administración en el paciente escolar para el manejo de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Como les repito, son fármacos en la actualidad, ya desde hace más o menos una década, fármacos de uso muy controlado, ¿no? Sujetos a fiscalización, pero está accesible en la mayoría de países, ¿no? Aquí en el país está regulado, solamente lo pueden recetar los psiquiatras y los neurólogos, ¿no? Con un sello especial una autorización especial de Digenit. Se prescriben hojas que tienen autorización de Digenit. Entonces, el mecanismo de acción, como les digo, fundamentalmente actúan a nivel del sistema dopaminérgico, pero también tienen acción a nivel del sistema serotoninérgico, adrenérgico y noradrenérgico, ¿no? Pues principalmente aumentan los niveles sinápticos de estas monoaminas por varios mecanismos, ¿no? Porque hay un intercambio por difusión a través de los transportadores de membrana, ¿no? Van a bloquear el transporte de la membrana a nivel del espacio sináptico. Eso es igualito, ¿no? Todos caen a los receptores y tratan de regresar a la neurona donde se produjeron, pero si se altera el mecanismo de transporte, y se acumulan ahí en el espacio sináptico, ¿no? Entonces también otro mecanismo de acción es que inhiben a la enzima monooxidasa, que es la que degrada la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Y también provocan mayor síntesis de neurotransmisor, sobre todo de la serotonina y de la dopamina, porque estimulan la descarga presináptica de estas monoaminas, ¿ya? Entonces, ¿qué efectos farmacológicos vamos a tener? Ya sabemos que la acción es neuroestimulante. ¿Qué efectos vamos a tener? Entonces, a nivel de la corteza cerebral, ¿qué vamos a obtener? El paciente que tiene normalmente déficit de atención y concentración mejora, aumenta la atención y la concentración. Por lo tanto, mejora el rendimiento intelectual, ¿no? Desaparece el sueño y la fatiga, por eso es que no se le da más allá de las 6 de la tarde a los niños, porque luego no pueden dormir, ¿no? Porque mantienen un estado de vigilia incrementado. A nivel del hipotálamo, disminuye el apetito, porque actúan en el centro del apetito, ¿no? Y estimula la saciedad. A nivel de cardiovascular, provocan taquicardia e hipertensión. Por eso todo niño que comienza a recibir metilfenidato tiene que tener un electrocardiograma de base, ¿no? Y como disminuye el apetito, muchos niños a la talla final no logran su talla final de acuerdo a las características que deberían tener de acuerdo a la talla del papá o de la mamá, ¿no? Pueden ser reportados que a largo plazo la talla final puede ser más baja que la esperada. Pero bueno, no hay otra forma de controlar a esos niños. El metilfenidato, entonces, produce aumento de la autoestima, porque yo les había contado que estos niños, como todo el mundo les llama la atención, tienen bajo autoestima, ¿no? Provocan un estado de alerta y de vigilancia constante. Los niños son más responsables, cumplen sus tareas, obedecen órdenes, mantienen el orden dentro del salón de clases, ¿no? Ahora, a veces, como se consigue tan buenos efectos, los padres se pueden pasar de la dosis, ¿no? De repente le dan una tabletita más. Entonces, se puede ver que el niño se pone eufórico, verborreico, un tanto agresivo, ¿no? Y usualmente esos niños tienen falta de apetito, insomnio, pueden tener tismus, ¿no? Contracción de la mandíbula, se queda en la boca, puede haber incremento de la presión arterial. Entonces, los resultados en los pacientes con TDAH: mejora la capacidad de atención, vigilancia, atención sostenida y selectiva, aumento del nivel de autocontrol, mejora el tiempo de respuesta, mejora las estrategias de resolución de problemas y el procesamiento de la información, sobre todo del cálculo, reduce la impulsividad y mejora la memoria a corto plazo, ¿no? O sea, tienen muy buenos beneficios. A nivel conductual, ¿no? Disminuyen los puntajes en las escalas de actividad, ¿no? Mejora su conducta.
mejoran las conductas agresivos, impulsivos, ¿no? La desobediencia, reducen las conductas perturbadoras y la inquietud motora, reduce la agresividad física y verbal, puede reducir la agresividad encubierta, o sea, los vandalismos, robos, ¿no? Mejora la escritura. Efectos académicos si se ven en el aula, entonces ya como les digo, mejora la eficacia y el rendimiento académico, mejora el trabajo relacionado con las tareas escolares, sobre todo con grupo, ¿ya? Disminuyen la conducta ajena a la tarea indicada, porque generalmente los padres, porque estos niños no se han desarrollado, tratan de cumplir sus tareas porque son niños muy desordenados, porque tienen déficit de atención, ¿ya? Disminuyen las verbalizaciones inadecuadas, pues estos niños son muy tendientes a producir a colocar apodos a sus compañeros, ¿ya? Ponerles sobrenombres. Son niños muy, muy inteligentes y logran ver el defecto en la persona y de acuerdo a ese defecto le ponen un apodo, con mucha creatividad, ¿no? Y eso le perturba a la gente, porque lo normal es que el paciente que no sufre de TDAH respete, ¿no? Sabe que no, que bien es cierto, puede ver que un niño es gordito, que el otro niño tiene un ojo más grande que otro, que un niño tiene sus orejitas un poquito hacia adelante, ¿no? Pero ese de orejas hacia adelante le pone Dumbo, al que es gordo lo llama gordo, o chanchito, y así, ¿no? Entonces son los niños que nadie quiere, pues, porque ponen apodo a todo el mundo. Entonces, por eso es que al usar estos medicamentos mejora el cumplimiento de tareas, mejora la relación con los compañeros y tiende a normalizar, ¿no? Sobre las habilidades sociales, mejora las interacciones paterno-filiales, ¿no? También entre los pares y entre el alumno y el profesor. Aumenta el trato cariñoso materno y paterno, disminuye las críticas por parte de la madre y del padre, aumenta los intercambios verbales, mejora la capacidad de dialogar, porque estos niños tienden a concentrarse mucho en lo que les gusta, ¿no? Poco interactúan con la familia, porque además, como son muy impulsivos, pueden hablar cosas inapropiadas, entonces siempre están llamando la atención. Y para evitar que les llamen la atención, mejor se concentran en sus juegos individuales, personales, ¿no? Entonces, incrementan la capacidad de obedecer, de cumplir con las tareas, mejoran realmente, mejoran bastante, ¿no? Bueno, ese es el metilfenidato para los pacientes con déficit de atención e hiperactividad. Eso tiene muy, muy buenos resultados. Ahora, tenemos que la metanfetamina, ¿no? Ya como fármaco, obviamente fue sacado del farmacopea, pero se utiliza como una droga, ¿no? El éxtasis tiene la metanfetamina. Inicialmente, en 1914, fue sintetizada por laboratorios Merck, que se utilizó como un supresor del apetito para el manejo de la obesidad, ¿no? En 1938 ya la comercializaban con el nombre de metedrina, ¿no? Y actualmente solamente ya los laboratorios, como se vio que provoca este tipo de adicción, ¿no? Ya no se comercializa como fármaco, ni siquiera como un bloqueante del apetito, sino ya los laboratorios clandestinos vieron sus propiedades farmacológicas y lo utilizan pues para drogas, ¿no? Como el éxtasis, speed, crank, ¿no? Son las drogas que producen, que se venden, que son de alto costo, que se venden en las discotecas y que provocan muertes súbitas, ¿no? También incluso se puede fumar estas drogas, ¿no? Y le llaman el ice, cristal o glass. Entonces ahí hemos terminado con los estimulantes del sistema nervioso central. Los antidepresivos, que son el otro grupo, que los van a ver en otra clase. Y por último nos vamos a las drogas alucinógenas, ¿no? Que también se les denomina psicodislépticos y provocan alteraciones mentales, emocionales y de comportamiento que pueden provocar, porque se les llama psicodislépticos, porque producen una reacción psicótica, ¿ya? Son drogas alucinógenas. Las alucinaciones son sensaciones, son perturbaciones de las sensaciones.
O sea, son sensaciones que el sujeto las percibe como que fueran reales, pero en realidad no existen. Pueden tener alucinaciones visuales, es decir, ven imágenes que no existen. Pueden tener alucinaciones auditivas, voces que le hablan, que nadie les está hablando, pero su mente produce esa alucinación, ¿no? Entonces, alucinación visual, alucinación auditiva, alucinación de flotar, ¿no? De viajar. Por eso es que muchos dicen, como que a la hora que se drogan con alucinógenos están viajando, están volando, ¿no? Están en pleno vuelo. Como es la alucinación como que se mantienen en el espacio, ¿no? Entonces, esas drogas psicodislépticas, los alucinógenos, tienen estructuralmente moléculas muy parecidas a la serotonina. ¿Ya? Y entonces los alucinógenos producen alteración de la conciencia, ¿no? El paciente pierde la noción del tiempo y del espacio, que se van a ver distorsionados, ¿no? Al igual que los objetos que lo rodean. Entonces el paciente puede ser un muñeco, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la figura de Papá Noel, que se me viene a la mente, ¿no? Que está allí de adorno y piensa que el Papá Noel se volvió gigante y que viene y lo ataca, ¿no? Entonces, esas son alucinaciones que están perturbando la imagen del espacio. Los alucinógenos a largo plazo van a provocar trastornos en la personalidad y pueden producir la muerte, ¿no? Como consecuencia de los efectos físicos que produce la intoxicación. Entonces, ¿cuáles son los alucinógenos que vamos a detallar ahora? La mescalina, que se obtiene de la planta del cactus peyote San Pedro, ¿no? Eso tenemos mucho en nuestra selva. La psilocibina, que se obtiene del hongo psilocibe en México, ¿no? El ácido lisérgico o el LSD, que es un derivado de los alcaloides del cornezuelo de centeno. La bufotenina, que se obtiene de las glándulas del sapo. La armalina, que es la ayahuasca o el chuchuhuasi, que también es una bebida de nuestra selva peruana. Y la marihuana, que se obtiene de la planta del cáñamo cannabis, ¿no? La marihuana, que ahora los derivados cannabinoides están teniendo mucha utilidad en el manejo de las epilepsias, ¿no? Las sustancias cannabinoides, pero obviamente del cannabis se utiliza también con efectos alucinógenos, ¿no? Entonces, hay algunos que pueden derivarse, ¿no? De la psilocibina, por ejemplo, ¿no? De algunos hongos, ¿no? Y la mescalina se obtiene del cactus, del peyote, ¿no? Entonces, otros son de origen sintético, como el LSD y el PCP, que es el polvo de ángel, ¿no? Entonces, aparte de que producen alucinaciones, afectan el pensamiento, distorsionan los sentidos y cambian las impresiones sobre el tiempo y el espacio, ¿no? El paciente puede estar consumiendo la droga y no se da cuenta si es de día, si es de noche, dónde está, pierde la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, luego que va pasando el efecto, el paciente piensa que las alucinaciones pudieron ser reales y esto le provoca una sensación de pánico y de terror. Entonces, los alucinógenos provocan alteraciones en el funcionamiento neuroquímico, ¿no? Que produce la alteración de la percepción real, de la realidad, ¿no? Entonces, ya les he dicho que las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, alucinaciones del tiempo, en distorsiones de la percepción de la imagen en el tiempo y en el espacio. También pueden provocar euforia, verborrea, hipersensibilidad sensorial, ¿no? Perciben unos olores en una forma más aguda que el resto de la persona que no consume estos alucinógenos, ¿no? Pueden provocar confusión mental, hiperactividad, ¿no? Pueden tener una experiencia mística. Y dentro de ese efecto fisiológico pueden tener taquicardia, hipotensión, descoordinación motora, hipertermia, dilatación de la pupila, ¿no? Son alteraciones que se producen por estimulación adrenérgica. ¿A qué le denominamos estado psicodélico? ¿Se acuerdan de las fiestas psicodélicas?
Entonces, los estados psicodélicos es que se producen alteraciones de la percepción, del pensamiento, ¿no? Son comparables a sueños. Puede estar escuchando la música y la puede interpretar como imágenes o colores. Alucinaciones visuales, auditivas, gustativas, olfatorias, sensación de flotar, ¿no? Sensación de vuelo. Esto obviamente va a provocar a la larga, mediano y a largo plazo alteraciones de la personalidad, ¿no? El paciente se vuelve muy inseguro, ¿no? Y es, digamos que como un círculo vicioso, ¿no? ¿Quiénes tienen esta tendencia a consumir alucinógenos? Son las personas que tienen una personalidad débil, pasivo-dependiente, que no tienen un adecuado sistema de gratificación. Entonces consuman al inicio estas sustancias que le van a provocar aumento del sistema de gratificación. Pero con el consumo crónico, obviamente vuelven a caer, ¿no? En un estado de depresión. Ahora, por ejemplo, la marihuana produce un síndrome de abstinencia. Se deja de consumir la marihuana y el paciente se siente muy fatigado, muy alterado emocionalmente, ¿no? Y se queda con un síndrome motivacional, ¿no? Pierde el interés en las actividades que normalmente desarrolla, dejan la carrera, dejan en la escuela, no tienen motivación por el trabajo, por nada, ¿no? Entonces, ¿qué principales consecuencias vamos a obtener con los alucinógenos? Si el consumo es esporádico, o así y en pequeñas cantidades, al inicio no existen pruebas de que haya daño físico, ¿no? Siendo la única alteración que se provoca a nivel de la esfera psicológica, ¿ya? Después pueden desarrollar reacciones de pánico, de terror. Pacientes pueden presentar intentos de suicidio, pueden presentar reacciones psicóticas agudas, muchos llegan a emergencia, ¿no? Con reacciones de psicosis aguda, intento de homicidio, etcétera, ¿no? Y también pueden haber estos efectos de flashback, ¿no? Que pueden presentar alucinaciones sin que haya consumo, pero queda como un recuerdo. Entonces, ese es el consumo agudo. El consumo crónico sí puede dar lugar a cuadros psicóticos, a depresión reactiva, a delirios paranoides, a intensa dependencia psicológica, ¿no? Aparte de que puede producirse después del consumo prolongado un agotamiento físico marcado y también a manifestaciones como hipertensión, arritmias, ¿no? Trastornos digestivos como ardor epigástrico o diarreas, colapso circulatorio. Muy bien. Todo esto hemos visto con la psilocibina. Ahora, la mescalina. La mescalina que se encuentra en el cactus del peyote, también provoca alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, puede provocar angustia, agresividad, temblores, fiebre, ¿no? Igual se establece tolerancia, ¿no? Igual que con la psilocibina. Ya lo hemos visto, el LSD, ¿no? El LSD fue descubierto en 1938 por Albert Hofmann, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se comercializó con el nombre de Delicit. Y a partir de los años 60, 70, su uso se masificó, ¿no? Con la cultura hippie. Fue muy famoso, ¿no? Los conciertos de rock, se consumía mucho LSD, ¿no? Y el LSD, que también lo conocen como trippy, es el que más se consume en Europa. Su principal característica es que tiene un efecto potente con dosis mínimas, ¿no? Con dosis mínimas se puede provocar alucinaciones y pérdida de memoria. Y puede provocarse también conductas violentas y alteraciones de la personalidad. Y el polvo de ángel también es bastante peligroso porque el paciente puede perder el control de su cuerpo, incluso se provoca autolesiones, ¿no? Ahora, dentro del cannabis, ¿no? que les he dicho que las sustancias cannabinoides hasta hace poco se han utilizado solo como alucinógenos, pero también se han encontrado propiedades para el control de la epilepsia, ¿no? Entonces provocan a nivel psicológico relajación, lentitud en el paso del tiempo, alteraciones sensoriales, pero
digamos que beneplásicas, ¿no? Que provocan un placer agradable al sujeto, ¿no? Se sienten desinhibidos, pero también puede provocar incapacidad para la expresión, somnolencia, dificultad para el ejercicio, incapacidad para la concentración, ¿no? Los pacientes que consumen cannabis también pueden tener aumento del apetito, ¿no? Los papás se dan cuenta porque los ojos se ponen brillantes, enrojecidos, ¿no? No hay una adecuada coordinación de movimientos, también pueden tener somnolencia, taquicardia. Las consecuencias psicológicas del uso crónico de la marihuana es que el pensamiento se puede enlentecer, ¿no? El aprendizaje se altera, disminuye la concentración, la memoria. Por lo tanto, se dificulta que puedan hacer tareas complejas que requieren lucidez mental y coordinación psicomotora, ¿no? Entonces pueden darse reacciones agudas de pánico, de ansiedad. Y en las personas predispuestas, de repente por carga genética, puede desencadenarse trastornos psiquiátricos de tipo esquizofrenia. A nivel orgánico, ¿qué consecuencias vamos a tener? Entonces puede tener una tos crónica, una bronquitis crónica. A nivel cardiovascular puede tener hipertensión, incluso desencadenar insuficiencia cardíaca. A nivel endocrino, altera las hormonas responsables del sistema reproductor y de la maduración sexual, ¿no? Se disminuye la calidad y cantidad del esperma. A nivel del inmunitario, el uso crónico, inmunológico, perdón, el uso crónico reduce la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Conduciendo a mayor riesgo de infecciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es una agonista de los receptores presinápticos de la serotonina en el mesencéfalo, ¿no? De la 5-hidroxitritamina 1 y hidroxitritamina 2. Muy bien, todo esto es los estimulantes psíquicos y cerebrales. Luego pasaremos a los neuroestimulantes vulvares, que también se les llama analépticos, y que en forma selectiva, a dosis terapéuticas, estimulan el centro respiratorio y vasomotor y altas dosis provocan convulsiones, ¿no? Entonces tenemos la picoratoxina, que ya la hemos leído, ¿no? Que bloquea los canales de cloro del ácido gamma aminobutírico, el pentilentrazol, que se utiliza como un convulsivante para los modelos animales, la niquetamida, que es la coramida, se utiliza como estimulante respiratorio, la prectamida, bemegrida, etamiban, todos estos se utilizan como estimulantes respiratorios y también el manejo del soroche, ¿no? Entonces se estimula selectivamente los centros respiratorio y vasomotor, carecen de acción cardiotónica, pero en caso de sobredosis sí pueden provocar elevación de la presión arterial, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Y por último, los neuroestimulantes espinales, como tenemos la estrinina, ¿no? Que se produce. La estrinina es una sustancia convulsivante que se extrae de la nuez vómica y que se utiliza mucho en venenos de roedores. Las fases de la intoxicación por estrinina se dan en 4 periodos, que son la fase de hiperreflexia e hiperexcitabilidad. El sujeto está muy sensible a los estímulos externos, sobre todo los estímulos auditivos, ¿no? Después viene la fase de convulsiones, que originalmente son convulsiones tónico-clónicas, y después son predominantemente tónicas, hasta que entra a un estado de parálisis espástica de todos los músculos, incluyendo la musculatura respiratoria, provoca parálisis respiratoria y la muerte por asfixia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción que provoca una acción inhibitoria, ¿no? Postsináptica mediada por la glicina, ¿no? La glicina hemos visto que, al igual que el GABA, es un transmisor inhibitorio, pero estos abundan en las astas laterales de la médula, en las células de Renshaw, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente estas neuronas de las astas laterales de la médula regulan la contracción muscular, ¿no? Entonces, cuando un grupo de músculos agonistas se contraen, los otros se relajan. Entonces, si no se produce esta regulación en forma adecuada, ¿qué es lo que se produce? Una contracción muscular desordenada y sostenida, y por eso que son sustancias convulsivantes de origen medular. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor.
¿Alguna pregunta? Los alumnos. ¿Cuántos han asistido? A ver qué dice el chat. No dice nada.